¿Qué sucede cuando los hijos de África no solo envían dinero, sino que regresan para invertir y reconstruir su hogar? Imagina ese amanecer en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Ouagadougou. Un avión de fuselaje plateado, tras cruzar el Atlántico desde Nueva York, desciende suavemente sobre la pista. Esta vez, no transporta ayuda humanitaria, alimentos enlatados, ni medicinas donadas. Trae de vuelta a los propios hijos e hijas de África. Médicos, ingenieros, artistas y empresarios pisan tierra con maletas repletas de esperanza y proyectos, no solo recuerdos ni nostalgia. Entre ellos, una cirujana que trabajó durante 15 años en hospitales de Boston, un ingeniero de software que triunfó en Silicon Valley y hasta un chef que ganó premios en París. Todos tienen algo en común: el anhelo de transformar la historia de su tierra natal. Llegan con un objetivo claro y ambicioso: lanzar un fondo de inversión de $10.000 millones. Es capital reunido por la memoria y la pertenencia, no por la caridad. Ya no se trata de remesas dispersas, enviadas con sacrificio y destinadas a resolver urgencias familiares, sino de una apuesta colectiva para transformar el continente desde sus cimientos. Este tipo de capital, a diferencia de la filantropía clásica, busca crear estructuras duraderas: hospitales que no dependan de campañas eventuales, escuelas que resistan crisis y sequías, y granjas que innoven con tecnología propia. El presidente Ibrahim Traoré los recibe en una ceremonia televisada a toda Burkina Faso. Las cámaras captan multitudes expectantes, banderas ondeando y lágrimas en los ojos de quienes han esperado décadas este retorno. Sus palabras son contundentes, más allá de las cámaras. No son visitantes, están en casa. El mensaje es claro: la nación reconoce a sus hijos de la diáspora como parte fundamental de su futuro, no como forasteros ni meros benefactores. En las calles, multitudes vitorean y repiten una nueva consigna: no ayuda, retorno. Es un giro histórico, como si el tiempo se reescribiera. Ya nadie espera caridad del exterior. Ahora, la esperanza llega en forma de retorno y capital propio. En los muros de la ciudad se leen grafitis con frases como «regreso para construir», y en los mercados se escuchan historias de familias reunidas tras décadas separadas por océanos y fronteras. El riesgo, sin embargo, es inmenso. Si este regreso fracasa, África podría perder su mejor oportunidad de romper siglos de dependencia y alcanzar una verdadera autonomía económica. El orgullo colectivo y la esperanza de una generación entera están en juego. La historia recuerda fracasos anteriores, iniciativas que murieron por falta de transparencia, planes ahogados por la corrupción o la desconfianza. Esta vez, la apuesta es mayor y el margen de error más pequeño. ¿Cómo nació esta revolución silenciosa y qué la distingue de la ayuda tradicional? Viajemos al origen de este movimiento. Antes de que aterrizara ese primer avión, algo profundo había cambiado en la diáspora africana. Para comprenderlo, hay que retroceder unos años y escuchar las voces que encendieron la chispa. Durante siglos, África no solo exportó oro y diamantes, también vio partir a sus propios hijos. Médicos, ingenieros y artistas cruzaron fronteras, buscando lo que su tierra no podía darles. Así nació la fuga de cerebros, alimentada por la escasez y el conflicto, que dejó cicatrices profundas en comunidades enteras. Un pueblo perdió a su mejor maestra, una aldea, a su único médico. El dolor de la ausencia se volvió cotidiano. Pero en el año 2025, algo rompió el ciclo. En la cumbre Reconstruir la Raíz, miembros de la diáspora africana de más de 30 países se reunieron y prometieron un fondo de inversión de $10.000 millones. No era caridad, era capital de memoria, una apuesta colectiva para reescribir el destino del continente. La reunión, celebrada en Accra, Ghana, vio a cientos de delegados compartir historias de exilio y sueños de retorno. Hubo lágrimas, pero sobre todo, determinación. Burkina Faso fue el punto de partida. Allí nació el Capital de los Niños, un fondo que buscaba transformar las remesas de salvavidas temporal
en cimiento permanente para la reconstrucción. Salud, educación y agricultura se convirtieron en prioridades, estableciendo una nueva columna vertebral para la autosuficiencia nacional y continental. En vez de repartir ayuda puntual, se decidió crear hospitales de referencia, escuelas técnicas y cooperativas agrícolas que pudieran resistir futuras crisis. Por primera vez, africanos dentro y fuera del continente tomaron control real sobre los recursos. La responsabilidad era inmensa. Si la diáspora no se implicaba a fondo, África seguiría perdiendo su talento y dependería eternamente de manos ajenas para sobrevivir. Los debates internos eran intensos. ¿Cómo garantizar que el dinero no se pierda en la burocracia? ¿Cómo asegurar que las decisiones beneficien a todos y no solo a unos pocos? Este instante marcó un giro radical. De la dependencia a la autonomía, del olvido a la pertenencia. ¿Cómo se materializó este sueño? ¿Qué innovaciones cambiaron las reglas del juego? Descubramos juntos el modelo que está revolucionando la historia africana. El cambio no fue inmediato. Requirió valentía, visión y herramientas inéditas. El siguiente paso fue convertir promesas en acción concreta, con líderes inesperados al frente. No fue fácil convencer a quienes habían sufrido desilusiones previas. Muchos temían que se repitiera la historia de los megaproyectos fallidos. Pero esta vez, la estructura era diferente. Participación directa, transparencia radical y corresponsabilidad. ¿Puede un recuerdo convertirse en moneda? ¿Y la nostalgia en crecimiento económico tangible? Eso es lo que propone el Fondo de Inversión de la Diáspora de Burkina Faso, conocido como BDIF. Aquí, cada dólar invertido es una participación. No es caridad, sino una apuesta audaz por el futuro propio. La memoria y la pertenencia se transforman en activos económicos con valor real. Si alguna vez escuchaste de los bonos de la diáspora de Israel, que ayudaron a construir infraestructuras clave en ese país tras la Segunda Guerra Mundial, puedes ver un claro paralelo histórico. Aquí, el principio es similar, pero adaptado a la realidad africana, con tecnología y gobernanza del siglo XXI. La transparencia es total. Cada proyecto, gasto y contrato está registrado en una cadena de bloques pública, verificable desde cualquier parte del mundo. Empresas auditoras independientes examinan cada movimiento, y todo se puede seguir en una plataforma digital accesible para todos. Así, la diáspora no solo invierte, vigila y dirige el cambio. Por ejemplo, una enfermera en Londres puede ver en tiempo real el avance de la construcción de un hospital en su pueblo natal, opinar y votar sobre nuevas iniciativas. El impacto se siente casi de inmediato. En pocos meses, hospitales, universidades y granjas han sido financiados, construidos y gestionados por la propia diáspora africana. La velocidad y la eficiencia superan a los modelos burocráticos o dependientes de donantes externos. Por citar un caso concreto, en la ciudad de Bobo Dioulasso, un hospital de última generación fue inaugurado en menos de 14 meses, equipado con tecnología de telemedicina conectada a especialistas de la diáspora en Canadá y Francia. Invertir aquí es más que buscar ganancias. El retorno es doble, financiero y emocional. Quienes apoyan el fondo obtienen beneficios, pero también reinvierten parte de ellos en fondos comunitarios, creando un ciclo perpetuo de desarrollo propio. Un ejemplo inspirador es el de la familia Ouedraogo, que tras invertir en el fondo, ahora dirige una cooperativa de mujeres emprendedoras en la industria textil, generando empleo y reinvirtiendo en becas para niñas de la región. La transferencia de habilidades es vital. Médicos, ingenieros y emprendedores que emigraron ahora regresan para enseñar, mentorizar y liderar proyectos estratégicos. Así, el capital intelectual retorna y siembra nuevas capacidades en casa. Es frecuente ver talleres de robótica organizados por ingenieros que antes trabajaban en Alemania o cursos de gestión empresarial impartidos por expertos que triunfaron en bancos suizos. El mundo observa. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial llaman al modelo arriesgado, aunque los resultados ya son visibles.
Los edificios y las cifras que emergen del suelo africano desafían el escepticismo global. En informes recientes, estos organismos reconocen que el crecimiento económico de Burkina Faso superó en un 25% el promedio regional, impulsado por inversión productiva y repatriación de talento. En Europa y Estados Unidos, algunos miran con inquietud este fenómeno. Temen una fuga de capital inversa y la pérdida de influencia sobre África. La narrativa ya no es de caridad, sino de poder económico y autonomía real. Medios internacionales publican editoriales preguntándose si África puede convertirse en un nuevo polo de innovación global. Pero los desafíos internos también se asoman. En Burkina Faso, hay quienes recelan de los que regresan con capital y privilegios, preguntándose si solo reemplazarán élites extranjeras por élites de la diáspora. Surgen tensiones entre tradición y modernidad, pertenencia y competencia. Se han producido debates públicos, y el gobierno ha creado mesas de diálogo para escuchar las preocupaciones de los líderes comunitarios y garantizar que los proyectos sean verdaderamente inclusivos. Si la confianza en el modelo se erosiona o si estallan conflictos internos, todo el progreso podría desmoronarse. El riesgo es concreto: volver a depender de recetas externas y perder la oportunidad de una transformación genuina. En la historia de otros países, como Haití tras el terremoto de 2010, la descoordinación entre locales y retornados frenó la recuperación. Aprender de esos errores es vital. La batalla por el futuro de África no se libra solo en cifras, sino en corazones y decisiones diarias. ¿Quién tendrá la última palabra? ¿El pasado de dependencia o el presente que la diáspora está construyendo? Lo que inició en Burkina Faso ahora resuena en todo el continente. ¿Estamos presenciando el despertar de una segunda independencia africana? En apenas un año, el fondo impulsado por la diáspora ha provocado cambios tangibles. Se han abierto hospitales modernos, escuelas alimentadas por paneles solares y proyectos agrícolas que usan la digitalización para multiplicar sus cosechas y aprovechar mejor los recursos. En la región de Kaya, por ejemplo, campesinos acceden a aplicaciones móviles para consultar precios de mercado y recibir alertas sobre lluvias, mejorando su productividad y resiliencia. Las mejoras son innegables. La productividad agrícola ha crecido en cerca de 1/3, el desempleo juvenil ha caído en 1/10 parte, y el turismo, atraído por el renacimiento cultural y la estabilidad, se ha duplicado en los destinos principales. La ciudad de Ouahigouya, antes olvidada, ahora recibe visitantes interesados en cultura, gastronomía y nuevas experiencias. Este modelo no se ha quedado en Burkina Faso. Rápidamente, fondos similares han emergido en Ghana, Nigeria y Senegal, demostrando que una economía basada en la identidad y el sentido de pertenencia puede atraer inversiones como nunca antes. En Lagos, por ejemplo, la diáspora ha financiado incubadoras tecnológicas, y en Dakar ha nacido un centro de investigación biomédica con aportes de científicos retornados. Ya se habla de la economía del retorno, una corriente inédita donde la memoria se convierte en capital y la identidad en un activo estratégico. No es solo dinero, es dignidad transformada en desarrollo. Es un fenómeno que recuerda la reconstrucción de Corea del Sur tras la guerra, cuando exiliados y emigrantes regresaron con conocimientos y capital, impulsando el milagro económico coreano. Cientos de jóvenes emprendedores africanos ahora acceden a redes de mentoría, laboratorios de negocios y plataformas digitales creadas por y para la diáspora. El talento que antes migraba en busca de oportunidades, hoy recibe apoyo para innovar y prosperar desde casa. En un caso reciente, una joven de Bamako, Mali, lanzó una startup agrícola tras recibir mentoría y capital semilla de un fondo liderado por la diáspora. Los medios internacionales empiezan a notar el fenómeno. Algunos lo celebran como una revolución postcolonial. Otros advierten sobre el posible riesgo de nuevas desigualdades internas o de alimentar un populismo romántico que ignore los desafíos reales del continente. La BBC y Al Jazeera han dedicado documentales y mesas redondas, mostrando tanto los éxitos como los dilemas éticos y sociales que surgen.
Esto abre un debate urgente. ¿Puede la fuerza de la diáspora reemplazar para siempre la ayuda extranjera o solo está reproduciendo viejas dinámicas de poder bajo otro rostro? Si el capital regresa, ¿quién decide cómo y para quién se construye el futuro? Las preguntas no son nuevas. En la historia de la India, por ejemplo, la diáspora jugó un papel clave en la modernización tecnológica, pero también surgieron tensiones sobre el reparto del poder económico. El mayor riesgo está claro. El sueño de una África autónoma solo será posible si la unidad, la transparencia y la inclusión se mantienen como principios firmes. De lo contrario, podrían surgir nuevas brechas internas o dependencias disfrazadas de avance. Los líderes del fondo han propuesto códigos de ética, cuotas de participación para comunidades locales y auditorías públicas para evitar la concentración del poder. Pero detrás de cada éxito aparecen nuevas tensiones y preguntas incómodas. ¿Hasta dónde puede llegar este modelo antes de enfrentar sus propios límites? La clave nunca fue únicamente el dinero, sino la acción colectiva guiada por el sentido de pertenencia. No basta con transferir fondos, hace falta construir confianza, compartir poder y soñar juntos un futuro común. La fuerza de este renacimiento no reside en miles de millones invertidos, sino en la confianza tejida entre quienes partieron y quienes resistieron. Así nace una comunidad global, una familia unida por la memoria, donde cada aporte suma y cada decisión nace del diálogo compartido. Esta red trasciende fronteras. Una ingeniera en Chicago puede colaborar con agricultores en Ouagadougou, o un artista en Johannesburgo puede inspirar a jóvenes en Abidjan. Aquí, la inversión de la diáspora deja de ser caridad o nostalgia. Es una apuesta directa por el futuro propio. Confío en mi tierra, invierto en mi gente y respaldo mi historia con capital. Así, la remesa se transforma de simple alivio en semilla de un cambio duradero. Es un modelo que otras regiones con grandes diásporas, como América Latina o el sudeste asiático, ya estudian para adaptarlo a sus propias realidades. El modelo BDIF deja una enseñanza poderosa. La memoria colectiva es capaz de impulsar el desarrollo sostenible. Cuando la nostalgia se convierte en participación y el recuerdo en estrategia, surgen proyectos que no solo reparan heridas, sino que siembran riqueza para las generaciones venideras. Se han creado becas para jóvenes, programas de salud materno-infantil y fondos de emergencia para catástrofes naturales, todos gestionados por comités mixtos de locales y retornados. La tecnología es un aliado insustituible. Plataformas digitales y cadenas de bloques permiten que cada contrato y cada avance sean transparentes y verificables. Esta claridad no solo previene errores del pasado, sino que fortalece la confianza y el sentido de pertenencia, acortando la distancia entre sueño y realidad. El uso de aplicaciones móviles para votar decisiones y monitorear proyectos es un ejemplo de cómo la tecnología empodera a la comunidad. Sin embargo, la clave va más allá de lo financiero o lo tecnológico. El diálogo constante entre retornados y locales es vital. Escuchar, aprender y colaborar ha evitado nuevas fracturas y garantiza que el progreso sea compartido. El renacimiento es colectivo, porque la revolución es ante todo cultural. Se han organizado foros de reconciliación, festivales de arte y encuentros intergeneracionales para fortalecer la cohesión social. Hoy, la diáspora africana deja de ser sinónimo de distancia. Se convierte en red vital. Ya no es un adiós, sino un aquí estoy, capaz de unir ambos lados del océano en un mismo proyecto. Desde Sudáfrica hasta Canadá, las redes sociales y las videoconferencias tejen lazos que antes eran impensables. Sin embargo, si estas lecciones no se comparten ni se adaptan, otros países podrían repetir los mismos errores o perder la oportunidad de forjar un destino propio. La experiencia de Burkina Faso demuestra que convertir la remesa en renacimiento es posible, pero requiere visión, confianza y corresponsabilidad. Países como Etiopía y Ruanda ya exploran modelos similares, aprendiendo de los aciertos y desafíos burkineses. Pero,
¿Qué ocurre cuando la memoria y el capital se ponen al servicio de una causa común? La siguiente historia nos muestra cómo la diáspora puede detonar transformaciones impensadas. Por ejemplo, en Sudáfrica, la diáspora retornada ha impulsado la rehabilitación de barrios enteros, integrando a migrantes internos y fomentando la inclusión social. No es solo África. Todo exilio encierra la promesa latente de un regreso. ¿Qué podrías reconstruir tú si alguna vez volvieras a sentirte dueño de tu propia historia? Imagina a una familia boliviana en Madrid que decide invertir en cooperativas agrícolas de su pueblo natal, o a una comunidad filipina en Dubái creando un fondo común para financiar escuelas en su provincia. La lógica es universal. El poder del retorno puede transformar cualquier tierra. La diáspora no se reduce a la distancia, es el corazón viajando con la memoria. Lo que atestiguamos en Burkina Faso es apenas un destello. Hijos e hijas que retornan, no como simples visitantes, sino como arquitectos del mañana, transformando la nostalgia en acciones concretas. Cada regreso es una grieta en el muro de la resignación colectiva. El poder auténtico no reside en el dinero ajeno, sino en la memoria compartida y el sentido de pertenencia. Cuando la diáspora africana convierte la añoranza en inversión y la ausencia en presencia, demuestra que el desarrollo genuino nace de la dignidad y la voluntad colectiva. No es un regalo, es un derecho reconquistado. Ignorar este llamado sería desperdiciar la oportunidad de formar parte de un renacimiento histórico. Porque cuando las personas recuperan el control de su relato, rompen las cadenas invisibles de la dependencia y siembran las bases de una autonomía verdadera. La historia está llena de ejemplos donde los pueblos, al recuperar su narrativa, multiplicaron sus posibilidades de progreso. Y esta reflexión trasciende las fronteras africanas. Todos, en algún momento, hemos sentido el peso de la distancia, el exilio personal, el anhelo de un lugar o una comunidad. ¿Qué sucedería si transformaras esa nostalgia en fuerza constructiva? ¿Qué podrías lograr si, en vez de mirar atrás con tristeza, miraras adelante con determinación? Imagina tu propio regreso, no necesariamente en cuerpo, sino como la decisión de invertir en tu gente, en tu historia. ¿Qué podrías reconstruir si apostaras por tu origen y tu comunidad? Piensa en las historias de quienes, tras años en el extranjero, vuelven para fundar bibliotecas, clínicas o pequeñas empresas, tejiendo redes de apoyo y esperanza. Súmate a ese movimiento. El renacimiento no depende de la geografía, sino de la voluntad y la unión. El futuro se construye entre todos, y aún tienes la oportunidad de ser parte fundamental de él. Elige ser protagonista de tu tiempo, porque cada acto de retorno, por pequeño que sea, suma en la construcción de un mañana verdaderamente compartido.